Bien, vamos comenzando. Em, Bien, el día de ayer en biología estuvimos hablando acerca de las enfermedades de reproducción sexual. Hoy vamos a comenzar una nueva secuencia que se llama Adicciones contra Vida Saludable. Bien, vamos a comenzar con las preguntas. Número 1. ¿Qué son las sustancias adictivas? Las sustancias adictivas están mucho más cerca de lo que nosotros nos podemos imaginar. En nuestro vecindario o por ahí donde vivimos, en el colegio también las hay, en el parque, en la calle, sí, las escuelas, en nuestro alrededor. Pero de nosotros depende si nos tentamos o no, porque acuérdense que tenemos nosotros el poder de decisión, de decir sí a esto o no. Pero muchos adolescentes prueban las drogas, se les hace fácil, ¿verdad? También prueban el alcohol, el cigarro, por distintas razones. Cada quien tiene distintas razones de hacerlo. Pero esto los puede llevar a convertirse en adictos y alterar gravemente su vida. Darse cuenta de que una persona es adicta es difícil. Muchas veces nos negamos a creerlo y otras no sabemos cómo detectarlo, pero es necesario que no nos hagamos los ciegos y que veamos realmente por qué están pasando, eh, por lo que están pasando nuestros seres queridos. ¿Okay? Entonces, aquí lo importante es rescatar que cuando uno es adicto, difícilmente me reconozco como adicto. Y también esto de que cada quien tiene razones diferentes para probarlos. Yo les voy a hablar desde mi caso. Sí, siempre me han dicho que las drogas están en todos los entornos en donde uno convive. Digo, no en todos, realmente. Aquí les acabo de decir que las podemos encontrar que en la calle, en la escuela, nuestro alrededor. Pero también que nosotros decidimos si les decimos sí o si les decimos no. En mi caso, voy a hablar del personal, realmente nunca nadie me ofreció a mí una droga, entonces no es cierto que a todos nos van a ofrecer drogas. Y si me hubieran ofrecido, no les sé decir qué hubiera dicho. Posiblemente hubiera dicho sí para experimentar o no. Por ejemplo, alcohol, pues ese sí lo he probado, pero jamás en mi vida me he emborrachado. ¿Por qué? Porque a mí me gusta tener control sobre mí, sobre mis acciones. Eso me gusta, ser controladora. Entonces no voy a permitir que una sustancia me controle. Entonces sabemos que las drogas, el alcohol, nos controlan. Y entonces hay que tener también bien presente que ahorita ustedes, como siempre les digo, entre más joven es uno, entre más chico, menos piensa. Entonces se les hace fácil decir sí y cuando menos creen, pues ya son adictos. Bien, siguiente. ¿Qué son las adicciones? Las más comunes son el alcohol, los cigarrillos, la marihuana y no solamente las drogas, sino que también se puede ser adicto a los videojuegos. ¿A quiénes de ustedes les encanta estar ahí en los videojuegos? Bueno, supongo que de los que se conectan, no realmente a muchos, pero hay otros de sus compañeros que yo les aseguro que no mandan trabajos, pero sí tienen internet y se la pasan en juegos. Entonces, esa es una adicción. También uno puede ser adicto a Internet, cuando me la paso todo el tiempo ahí en Internet o a Facebook. Algunas sustancias son más adictivas que otras y algunas causan más daño a la salud, afectando las capacidades cognitivas, o sea, lo que piensan, la vida sexual o causando un envejecimiento prematuro, por lo que debemos evitarlas. Bien, ustedes pueden ver en internet, pueden buscar imágenes de personas cuando no eran adictas y después cuando ya lo son. Y entonces pueden ver un envejecimiento prematuro, o sea, como si se volvieran muy, muy viejas
pues de la noche a la mañana, o sea, te dicen tu edad, su edad, pero dices, no, pues parece mucho más grande. Bueno, pues es porque es uno de los efectos, ¿no? De las drogas. ¿Qué efectos tiene la marihuana? Vamos a hablar de diferentes tipos de drogas y cuáles son los efectos de cada uno, que son diferentes. Bien, acerca de la marihuana es adictiva fisiológicamente y emocionalmente, es decir, tu cuerpo te está pidiendo que le des esa sustancia, pero también en cuanto a tus emociones. Entonces, como normalmente quienes se involucran en esto de las drogas, muchachos, es porque emocionalmente no son fuertes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que quieres salir de tu realidad y se te hace fácil empezar a consumir sustancias adictivas. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estoy súper triste y pues con la marihuana me hace sentir más, pues más contenta, ¿no? Es sentirme como en otro, pues en otro mundo o en otra vida diferente a la que estoy teniendo. Bien, al fumarla se producen efectos tóxicos de los hidrocarburos del humo. Es decir, fumar una vez contiene la misma cantidad de sustancias cancerígenas que 4 cigarrillos. ¿Ok? Entonces, fíjense aquí, fumar bueno, marihuana es como si consumieras 4 cigarrillos y acuérdense el daño que uno le hace a los pulmones cuando fuma. ¿Qué efectos tiene el alcohol? Bueno, el alcohol, a pesar de que es legal y socialmente aceptado en muchas culturas, puede ser adictivo y contiene consecuencias peligrosas para las personas que tienen baja tolerancia o que tienen un riesgo genético para el alcoholismo, que es el 17% de la población estadounidense, por ejemplo. Y además hay grandes riesgos de accidentes automovilísticos si se bebe. Una pregunta, muchachos. Acabo de mencionar que el alcohol es aceptado en diferentes sociedades. Una pregunta, ¿ustedes qué piensan? ¿El alcohol es aceptado socialmente en México o no? ¿Qué dicen? Entre sí y no, nos dice Armando. Ok. Nick dice que sí. Yamilet que sí. Pues sí, tienen ustedes razón. Tan solo vamos a una fiesta y ¿qué ofrecen a los adultos? Alcohol, ¿no? Es raro que vaya uno a una fiesta y que no haya alcohol. Entonces quiere decir que la misma sociedad lo acepta. Uh-huh. Ok, pero entonces pues ya vimos, si te alcoholizas, otra vez no vas a tener tu control sobre tus acciones, sobre tu cuerpo, sino que esa sustancia es la que está tomando el control y es cuando pueden ocurrir que hagas cosas tontas, que te metas en problemas y lo peor que causes incluso accidentes. Muchas veces en cuanto a accidentes automovilísticos, las personas que los causan son personas que van en estado de ebriedad. Entonces, acuérdense, uno no tiene ni control sobre sus pensamientos ni tampoco sobre tu cuerpo. No sabes ni lo que estás haciendo. Bien, siguiente. ¿Cuáles son las consecuencias de las adicciones? Las consecuencias van a depender de cada tipo de droga, debido a que el efecto que producen las sustancias en los adictos, pues va a ser distinta va a depender de la sustancia, pero también de la persona. Acuérdense que los organismos de cada uno de nosotros es diferente, entonces reaccionamos diferente ante determinadas sustancias. Hay algunos que, por ejemplo, en cuanto a medicina, no toleramos algunos medicamentos, e incluso cuando vamos a consulta es normal o es común que los doctores nos pregunten, ¿eres alérgica a tal medicina? Y pues ya decimos sí o no, dependiendo de cómo nos hemos sentido en el pasado si la hemos consumido. Entonces lo mismo ocurre con las drogas. No va a ser el mismo, aunque consumamos, por ejemplo, la misma cantidad de alguna droga, pues no va a ser el efecto el mismo en todos nosotros, porque tenemos organismos
diferentes. Entonces las consecuencias van a variar, pero cuando se llega a etapas avanzadas, el deterioro de la vida afectiva, escolar y social es el común denominador de todos los adictos. Entonces van a tener problemas en todas las esferas de su vida en donde están en contacto con otras personas. Cada una de las adicciones trae consecuencias nefastas a la vida. Aquí mencionaremos algunas yendo en orden por las más comunes en cada uno de los casos. Bien, siguiente. ¿Por qué las drogas son una epidemia? Bien, ahorita vamos a seguir hablando un poco más sobre los efectos. Pero entonces, ¿por qué se les considera que es una epidemia? Con el paso del tiempo, las drogas se han convertido en una epidemia que cada año acaba con la vida de miles de personas. El consumo de estas sustancias siempre es nocivo para la salud y suele asociarse a los más jóvenes. De hecho, los que manejan, digamos, el mercado de las drogas, a ver, ¿a quiénes creen ustedes que es más fácil que les llegue? Es decir, si yo vendo drogas, ¿a qué público me voy a enfocar porque es más fácil que me compren? Díganme, ¿a los jóvenes o a los adultos? ¿Qué es lo que opinan ustedes? Adolescentes. Ujú. Sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque acuérdense que ustedes apenas están formando cuál va a ser su personalidad. Les decía, por ejemplo, un rasgo de mi personalidad es que me gusta tener el control de mí misma, no que alguien más o que alguna sustancia más lo tenga. Entonces me gusta tener control no solamente de mis pensamientos, obviamente, sino también de mi cuerpo. Entonces, los jóvenes es muy fácil que a ustedes los manipulen y que les empiecen, pues sí, que les ofrezcan algo y que ustedes lo acepten. Y también va a ser mucho más fácil que ustedes pues se hagan adictos. ¿Por qué? Porque si ustedes ya son adultos y ustedes emocionalmente son inteligentes, porque acuérdense que hay varios tipos de inteligencia. Entonces hay unos, por ejemplo, que sacan calificaciones muy buenas en la escuela porque por ejemplo, aprenden rápidamente en matemáticas o les va muy bien en matemáticas, pero hay otras materias que no tanto. Entonces, cada quien tiene diferentes, hay unos que son muy buenos, por ejemplo, para pintar, pero, ay, no me hables de matemáticas ni de inglés porque está bien difícil. Entonces, cada quien es bueno en distintas áreas y también uno es bueno o no es bueno en su inteligencia emocional, es decir, en el manejo de tus emociones. Todos tenemos problemas, muchachos, todos. Pero la cuestión está en cómo te enfrentas a tus problemas. Entonces, cuando tienes inteligencia emocional, ojo, el que seas adulto no significa que tengas inteligencia emocional, porque puede ser, por ejemplo, a ver, seguramente si yo les digo, a ver, piensen en adultos que ustedes conocen ahí en su entorno, incluso en su familia, y que causan problemas, que son peleoneros. Ellos, muchachos, no tienen inteligencia emocional, porque a ver, ¿qué va a ser mejor? ¿Que yo esté en paz o que esté peleada con todo el mundo? ¿O que le esté insultando a todo el mundo, criticando? Pues definitivamente tener paz, ¿no? Entonces, eres inteligente si tú estás todo el tiempo luchando por conseguir la paz a pesar de tus problemas. Entonces, es mucho más fácil que ustedes se enganchen porque además se aprovechan de ustedes. Se aprovechan de que son jóvenes y que son manipulables, pero también saben a quiénes buscar. ¿Por qué? Porque hay jóvenes que tienen problemas en casa. Entonces, todos tenemos problemas, pero hay unos que es mucho más fuerte los problemas que tienen y entonces, sobre todo ellos, va a ser un mercado mucho más fácil de accesar, o sea, que se vuelvan adictos. Ok, muchachos, aquí me voy a salir un poquito del tema y yo les voy a recomendar rápidamente algo tiene que ver con su etapa de adolescencia y que son ustedes vulnerables. Acuérdense que vulnerable es cuando te pueden hacer daño. Deben de tener muchísimo cuidado en cuanto a las llamadas que reciban y en cuanto a sus redes sociales. Acuérdense, no dar ninguna información personal en sus redes sociales, muchachos. No acepten a personas que ustedes no conozcan. No lo hagan.
Porque ahorita es bien común que se está dando el secuestro virtual. Ya aquí en mi entorno he escuchado de varios casos de jovencitos. Mismo ayer escuché uno y hace 2 semanas escuché otro de alguien que vive a unas cuadras de donde yo vivo. Son jóvenes muchachos que les llamaron por teléfono para decir, les voy a decir cuál es el modus operandi. Les hablaron por teléfono para decir que em, algo que estaba mal, algo con su línea, y que entonces lo citaban en Coppel, que tenían que ir a Coppel para arreglar esa línea, ¿no? Entonces estos jovencitos se la creen y salen de casa, no, muchas veces ni siquiera avisan a las personas, salen solitos y en el camino los están esperando. Entonces, no hay que hacer caso a este tipo de cosas. También, de preferencia, no contestar pues números que desconozcamos. Hace unos días me marcaron a mí y diciéndome que soy tal persona, o sea, me dio el nombre de la Guardia Nacional y en ese momento yo le colgué, porque dije, a ver, a mí no me tiene que estar hablando nadie, ¿no? De la Guardia Nacional. Lo único que hice fue rápidamente nada más marcarle, por ejemplo, pues a mi familia, ¿en dónde estás? No, pues que en la casa. Ah, está bien. Ah, ajá. Entonces, muchachos, no sean ingenuos y no crean en las demás personas. Ahorita no estamos de verdad para estar confiando en personas que pues que nos llaman por teléfono o que nos contactan por redes, que nos quieren citar a algún lugar y que nos están manipulando, que nos están metiendo cosas en la cabeza. Ha habido también el caso de muchos adolescentes que entonces los empiezan a contactar y les digo, la gente adulta se aprovecha de ustedes. Y entonces ha habido el caso, por ejemplo, de muchas niñas que las convencen según como de salir con adultos, ¿no? De tener una relación con adultos y entonces, como están teniendo estas niñas problemas en casa, se les hace fácil salirse de casa e ir a buscar según a esa persona que la conocen únicamente a través de una máquina y entonces pues les va mal. Ya no regresan a sus casas o son, pues sí, víctimas de delitos, por ejemplo, de la trata, ¿no? Es decir, que las prostituyen y claro que ya no te permiten volver a ver a tu familia y sabrá Dios pues cuál es el destino final de estas personas. Muchas de ellas son asesinadas. Entonces yo les pido que estén muy atentos y que no caigan en este tipo de insinuaciones, de provocaciones, que no se dejen manipular y muchísimo cuidado con quién tenga yo en mi red social. Entonces yo, por ejemplo, incluso yo misma, y también mucho cuidado con el tipo de información que ustedes suban sobre ustedes mismos en sus redes sociales, ¿sí? Entonces, de preferencia, no anden subiendo acerca de cómo se sienten el día de hoy. ¿Por qué? Porque si tú estás subiendo cómo te sientes el día de hoy, yo fácilmente me doy cuenta si tú te estás teniendo problemas o no. Entonces, eres un gancho para mí, ¿no? Si yo soy una persona mala y que estoy buscando dañar a adolescentes, pues entonces me estás dando a mí información. Otra, imágenes de ustedes. Traten de que mm, pues de que no se vea que en dónde están o qué tipo de uniforme incluso traen, porque entonces ya también están dando información acerca de en qué escuela estudias em, y demás información personal. Entonces hay que ser muy cuidadoso. De preferencia, usen sus redes sociales para algo positivo. Es decir, por ejemplo, estar publicando mensajes positivos acerca de sus temas de interés de ustedes. Por ejemplo, si les gustan los animales, pues estar publicando acerca de no comprar animales o acerca de adoptar los animales o alimentar a los que andan en la calle, por ejemplo, ¿no? Pero así como ese tema, pues hay muchos otros que ustedes seguramente están interesados, entonces publiquen, pero mensajes positivos, utilicen las redes sociales para algo bueno, no para algo malo. Bien, siguiente, ¿qué le pasa al cuerpo si consumes drogas? Ok, el consumo de drogas puede ocasionar diversos efectos, ya lo decíamos, desde el incremento, ahí van las consecuencias, el incremento en la frecuencia cardíaca hasta un aumento de presión arterial,
además de que a la larga podría producir daños severos a la salud. Te va dañando también tus diferentes órganos. En general, todas las drogas activan el sistema de placer, es decir, te sientes más feliz. Sin embargo, a diferencia de la marihuana y la heroína, la cocaína libera mayor cantidad de dopamina. Esa sustancia se encarga de transmitir los impulsos en el cerebro, provocando una sensación de placer en la persona. ¿Sí? Entonces ya les decía, me siento triste y por eso soy presa fácil, si no tengo inteligencia emocional, pues de que me haga adicto. Siguiente, ¿qué son las drogas? Son sustancias adictivas. Entonces, para que una sustancia pueda ser considerada como una droga, debe ser una sustancia que sea administrada por cualquier vía de administración y que puede modificar una o más funciones de nuestro sistema nervioso central, es decir, el placer, la atenuación al dolor, la desinhibición, la estimulación, la alteración perceptiva, o sea, lo que veo, o superación del rendimiento físico o intelectual, o sea, puedo hacer menos con mi cuerpo y también con mi mente. Entonces, esos son varios de los efectos. Atenuación del dolor significa que, bueno, si no estás drogado, todos tenemos cierto grado de dolor, ¿no? Por ejemplo, si con un lápiz yo aquí me presiono, pues cada uno el dolor lo siente distinto. Hay algunos que casi no van a percibir mucho, o sea, van a decir, no, no me duele, pero hay otros que van a decir, sí me está doliendo, porque entonces nuestro umbral, se le llama umbral de dolor, es más fuerte. Entonces, con las drogas, si uno consume drogas, hagan de cuenta que si ustedes eran de las personas que tenían un umbral de dolor fuerte, con las drogas van a sentir menos dolor. Y puede llegar a producir un estado de dependencia física o psicológica y producirse una tolerancia donde cada vez los efectos sean menores. Es decir, cada vez van a necesitar mayor sustancia para seguir sintiendo las cosas que te producen las drogas. Siguiente, ¿cuántos tipos de drogas existen y cuáles son? Bien, la clasificación más adecuada de las drogas es según los efectos que producen en el sistema nervioso central. Ya decíamos que cada droga tiene efectos distintos. El sistema nervioso central es el aparato que se encarga de recoger y procesar las sensaciones que percibimos a través de los sentidos. Entonces, lo que huelo, lo que veo, lo que escucho, lo que toco, lo que siento también. Y regula el funcionamiento de nuestros órganos internos y controla los movimientos de nuestro cuerpo. Ok. ¿Qué efecto tiene las drogas sobre el sistema nervioso? Sobre todo, alteran su funcionamiento, o sea, lo cambian, el funcionamiento cerebral, modificando la producción, la liberación o la degradación de los neurotransmisores cerebrales, de tal forma que se produce una modificación en el proceso natural de intercomunicación neuronal. Acuérdense que con una vez que se droguen, se mueren, bueno, más bien, pues cada vez que uno se droga, van a matar a cientos de neuronas. ¿Qué quiere decir? Que entonces, acuérdense que las neuronas nos sirven para pensar, básicamente. Entonces, podemos pensar acerca de, ahorita me están escuchando y están tratando de entender lo que yo digo, pero también de repente yo los remito al pasado. Entonces les digo, les había comentado que, y entonces ahí, ¿qué pasa? Que sus neuronas empiezan a trabajar, empiezan a buscar esa información que yo les había dado y al estar haciendo eso hay sinapsis, es decir, las neuronas se comunican, hay una conexión entre las diferentes neuronas, pero entonces, a ver, aquí es evidente, entre menos neuronas tengas, pues menos vas a pensar, ¿verdad? Ya ni vas a encontrar esa información, se te van a olvidar muchas cosas de tu pasado, acerca de lo que haces en el presente, pues muchas consecuencias no las vas a considerar, etcétera. También
La modificación de los neurotransmisores producidos en exceso produce cambios en nuestro cerebro como consecuencia del desequilibrio químico producido. Sin embargo, debemos tener presente que los diferentes efectos de las drogas en el sistema nervioso central serán distintos en función de la droga consumida. Ya lo habíamos comentado esto antes, ¿verdad? Siguiente. ¿Qué son las drogas depresoras? Ok, aquí vamos a ver un tipo de droga. Bien, las drogas depresoras del sistema nervioso central tienen la función de deprimir y enlentecer nuestro sistema nervioso central, ¿sí? Se tarda mucho más en producir una respuesta, deprimiendo primero sus funciones superiores del sistema nervioso central, porque acuérdense que hay una alteración, y posteriormente del sistema nervioso autónomo, causando el endormecimiento general. Es por eso que vas a sentir menos dolor, porque es como si estuvieras un poco pues anestesiado. Entonces va a causar el adormecimiento general y progresivo de nuestro cerebro. Imagínense, acuérdense que el cerebro controla todo. E imagínense que entonces esté trabajando lento y que cada vez sea más lento su forma de trabajo. Va a afectar definitivamente a todas las demás pues partes de nuestro cuerpo, donde el cerebro tiene, pues manda las señales. Siguiente, ¿cuáles son los efectos de las drogas depresoras? Algunos de los efectos son la relajación, también la paz interior, el bienestar, la sedación. La sedación se refiere a esto de que sientes menos dolor, la apatía, o sea, no quieres hacer como cosas, la disminución de la tensión, la tranquilidad y la armonía con uno mismo. Entonces, eso producen las drogas depresoras. Por eso es fácil que los jóvenes pues sean presa fácil de, pues de esas sustancias adictivas. Por último, ¿cuáles son los tipos de drogas depresoras? Dentro de las drogas depresoras podemos encontrar 3 grandes familias, las cuales producirán diferentes efectos sobre el funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Bien, la primer grande familia es el opio y sus derivados. No sé si se acuerdan que en historia yo una vez, creo que sí fue en historia que les comenté acerca de si habían escuchado la frase de la religión es el opio de la sociedad. Y hablamos sobre esto. Entonces yo les decía que el opio es un tipo de droga. Entonces ahí equiparan a la religión como una droga porque te pueden manipular a través de la religión. Bien, entonces, a ver, esa es la primera grande familia. Ejemplos del opio y sus derivados, o sea, los que se desprenden de esta sustancia. Entre ellos está la codeína, la heroína, la metadona, etc. En general, van a producir un efecto de relajación, indiferencia, o sea, no te importan, si tienes problemas, pues ahorita no te importan, tranquilidad, incapacidad de concentración. Digo, tampoco podría resolver un problema, ni un problema que tengas en tu vida, porque no te concentras o decides hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no estás pensando en las consecuencias. Y también euforia, o sea, tienes energía como para hacer cosas. Bien, segunda grande familia es el alcohol y sus derivados. Bien, a dosis bajas produce una aparente capacidad estimulante, desinhibidora y eufórica. No obstante, su efecto depresor aumenta con la dosis, pudiendo producir sueño, coma y parada cardiorrespiratoria, ¿sí? Pues que deje de tu corazón de latir. Ok. Ahora la tercera grande familia son los hipnóticos y sedantes. Estos producen en nuestro sistema nervioso un estado de relajación y somnolencia o sueño. Muy bien, con esto terminamos esta secuencia de que hablamos de las drogas. ¿Tienen alguna duda? Y si no, pasamos a la siguiente materia. ¿No? Ok.
Bien, vámonos con geografía. Geografía va a estar más cortito, no es tanto lo que vamos a ver. Bien, continuamos con la misma secuencia de ayer, la 23, sobre las actividades básicas, que son la agricultura. Vimos que es la agricultura y la ganadería. Bien, te preguntan aquí acerca del país productor de cereales. Los países que se caracterizan por producir mayor cantidad de cereales son China, Estados Unidos, Rusia y Brasil. Después, país productor de frutales. ¿Quién produce sobre todo frutas? China, otra vez, India, Estados Unidos, Brasil y Turquía. Siguiente, país productor de hortalizas. Otra vez está China, India, otra vez, Estados Unidos, Turquía e Irán. Si se fijan hasta ahorita como que pues en todos ha estado China y Estados Unidos. Siguiente, país productor de oleaginosas. Estados Unidos, Brasil, Argentina, China e India. País productor de leguminosas. Acuérdense que las leguminosas son todos los granos, como el maíz, por ejemplo. Bien, tenemos a India, Canadá, Australia, Birmania y Estados Unidos. Y por último, país productor de raíces y tubérculos, como por ejemplo la papa, el camote, o sea, son familia. Tenemos a China, India, Tailandia y también a Rusia. Bien, número 1. ¿Qué son las nuevas variedades? Permítanme. Vegetales, es decir, los organismos genéticamente modificados, OGM. Vamos a ver un poquito más adelante acerca de eso. Bien, son plantas cuyo ADN, acuérdense que en el ADN vamos a acordarnos que tenemos toda la información acerca de nuestro fenotipo, es decir, acerca de nuestras características físicas, ¿verdad? Entonces ya el espermatozoide lleva una carga de ADN y también cuando fecunde el óvulo, pues el óvulo también, ¿no? Entonces, por eso te decíamos que tenemos información tanto de la mamá como del papá. Entonces, los ojos los vamos a tener del color de uno de ellos, el tipo de cabello de uno de ellos o de algún otro miembro de la familia, etcétera. Entonces, el ADN te habla acerca de tu color también de piel, de tu textura de la piel, de tu tipo de cabello, de tu altura incluso, etcétera. Entonces, todos los organismos vivos tienen la información de ADN, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar en una hoja, piensen ustedes en una planta que tengan en casa. Bueno, esa planta la podrían ustedes reproducir, ¿cierto? Cortándole un tallito y entonces sembrándola, o si es una flor que da semillas, pues con las semillas se pueden producir más. Entonces ya llevan el ADN y se va a formar otra planta muy idéntica a la que estaba, es decir, el tipo de hojas va a ser pues igual, también la textura de las hojas, el color de esas hojas, el tamaño de las hojas, o si estamos hablando de flores, pues también van a ser iguales. ¿Por qué? Porque en el ADN ya va toda esa información. Lo mismo sucede con los alimentos, entonces, pero pues como el humano siempre está experimentando, hay muchos alimentos que los modifican genéticamente. ¿Para qué? Por ejemplo, si hay una plaga, entonces los químicos empiezan a buscar cómo pueden hacer esos alimentos más fuertes, o sea, más resistentes a esa plaga. Entonces los alteran químicamente. O también hacen combinaciones. Entonces que una fruta tenga el sabor de varias frutas, por ejemplo. Bueno, entonces son plantas cuyo ADN fue alterado usando ingeniería genética, mezclando sus genes con los de bacterias, virus u otras plantas. Siguiente, ¿qué actividades, patrones ganaderos? ¿Qué actividades realizan los ganaderos? Bien, de eso hablamos en la clase pasada, entonces vamos a repetir. Los ganaderos sería la cría y explotación de animales. Entonces, la ganadería es de animales. Menciona
los 3 tipos de ganadería que existen. Existe la ganadería extensiva, intensiva y de pastoreo nómada. Por último, explica por qué las actividades agropecuarias ocupan gran extensión, tanto para pastoreo permanente como para sembradíos. Bien, la distribución de la producción, permítanme, es que estoy aquí buscando la información, pero se me mueve. Lo moví y se me perdió, que aquí lo tenía. Bien, la distribución de la producción agrícola y ganadera varía conforme los factores que intervienen. ¿Qué factores son los que intervienen? Pues la naturaleza, también los sociales, los culturales, económicos y políticos. Y su fin primordial es la alimentación humana. Entonces, en general, pues esas 2 actividades se producen pues a nivel mundial y requieren de suficiente espacio, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar por ejemplo, en algún tipo de ganado. Requieren cierto espacio pues para estar criando animales, estar teniendo más. Lo mismo pues para sembradíos, ¿verdad? Se requiere de mucho espacio y de producción a gran escala para que les convenga. Muy bien, ¿dudas? Y si no, pasamos a la siguiente materia, que es formación cívica. Es la última materia que vamos a ver el día de hoy. Bien, en formación cívica vamos a comenzar la secuencia 13, que dice un vistazo a la democracia. Bien, dice, ¿qué entendemos por democracia? La democracia, en la mayoría de los casos, es usada como sinónimo de libertad, también de igualdad, de gobierno, de mayoría, de justicia social, de fraternidad, etc. Sin embargo, para algunas personas es símbolo de ineficacia, anarquía y de politiquería. Entonces, la anarquía es que te estén gobernando y que tú no tengas el poder de decisión. La democracia constituye un régimen político que implica una forma de gobierno. Entonces, la democracia es una forma de gobierno y estructura económica social. También valores, actitudes y conductas democráticas va a implicar. Entonces, la democracia pues es cuando me escuchan, cuando yo puedo hablar, puedo opinar y me escuchan y además lo que yo digo es tomado en cuenta. ¿Cuál es el fundamento de la democracia? Es el reconocimiento de la dignidad de las personas. Las personas son libres y conscientes de su libertad y tienen la facultad de decidir y de elegir. Desde el punto de vista político, la democracia es una forma de gobierno en que la propia sociedad orienta y dirige el poder del Estado. Entonces, nosotros elegimos, por ejemplo, quién nos va a gobernar. Abraham Lincoln, él fue un presidente de Estados Unidos, en 1863 la definió como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entonces, aquí se refería a que nosotros podemos decidir cosas, o sea, opinar y nos toman en cuenta. Entonces, acerca de las leyes, vamos a luchar porque tal cosa sea reconocida. Entonces, el pueblo está luchando y cuando esa ley ya se reconoce, esa ley se va a aplicar para todos, incluyendo para los que estuvimos luchando para que fueran reconocidos tales derechos, ¿no? Por ejemplo, el voto de la mujer. El gobierno democrático parte del supuesto de que todos los miembros de la nación están llamados a intervenir en su dirección. Da la posibilidad de participar en el destino de la sociedad para el interés común general. La democracia como hecho histórico tiene su origen en el siglo V antes de Cristo para designar la forma de organización política que adopta la polis de Atenas, ideada por Pericles.
Este régimen fue instaurado después de un largo proceso de reformas y cuentas revolucionarias. Y etimológicamente, la palabra democracia se comprende de dos palabras griegas, o sea, se deriva de dos palabras griegas. Una, demos, que significa pueblo, población o gente, y kratos, que significa poder, superioridad, autoridad. Bien, entonces ahí están diciendo que la autoridad, la superioridad, pues el poder lo tiene el pueblo, si queremos, ¿verdad? Porque hay muchos por ejemplo, ni siquiera van a votar. Entonces, pues que luego no se anden, sí, pues diciendo que no están de acuerdo con algo si ellos ni siquiera, ¿verdad? Ejercieron su derecho de ir a votar. Quien decidió fueron los que sí, fueron pues a votar. Siguiente, ¿por qué se dice que la democracia es un estilo de vida, no un sistema electoral? Bien, ya habíamos dicho que la democracia no solamente se da en cuestión política, sino también en la vida diaria, incluso en nuestra propia familia, dentro de la escuela y de todos los demás círculos sociales donde nos movemos.